Bienvenidos una vez más a nuestro servicio en línea. Gracias por conectarse una vez más. Espero y esté pasando un momento agradable en compañía de su familia, sus hijos ahí. Yo lo voy a invitar en este momento a que tengamos una fiesta, tengamos un momento agradable de adoración. Hoy en este día estamos celebrando Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Pero antes de entrar de lleno a la palabra, vayamos y cantemos estos cantos, exaltemos a nuestro Dios hoy en este día. Acompáñenos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Si tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está, sanando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Te llamamos milagro, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagro, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagro, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagro, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú.
no pueda ver, estás sobrando. Aunque no sienta, sé que estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no sienta, sé que estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no sienta, sé que estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no sienta, sé que estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre por milagros abres camino, eres promesa, tus sentimientos y yo, así eres. Milagros abres camino, eres promesa, tus sentimientos y yo, así eres. Oh, así eres. Así eres. Así eres. Así eres. Si eres tú, Señor. Siempre estás ahí. Aunque no puedo verte, sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no sienta, sé que estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no sienta, sé que estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no sienta, sé que estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no sienta, sé que estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros abres camino, eres promesa, tus sentimientos y yo, así eres. Milagros abres camino, eres promesa, tus sentimientos y yo, así eres. Oh, así eres. Así eres tú, así eres. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Gracias, Señor. Así eres tú. Oh, Señor. Gracias.
sido tan bueno para mí. Antes de respirar, sopleta vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando mi mirador te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para confiarte en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para confiarte en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarte en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarte en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
Bienvenidos una vez más, espero y se haya gozado en estos cantos. Yo lo voy a invitar a que en este momento abra su corazón, abra su mente, olvídese de cualquier responsabilidad o algo que tenga por ahí que tenga que hacer. Quiero que en este momento usted se concentre y nos conectemos y aprendemos de lo que la palabra de Dios nos va a enseñar hoy en este día. Yo siempre creo que Dios siempre tiene algo bueno, algo fresco para cada uno de nosotros. Y hoy en este día vamos a estudiar esta tremenda historia que sucedió hace casi ya 2000 años. Una historia en la cual podemos sacarle un buen beneficio, un buen provecho, una historia que puede que puede ser de mucho beneficio para nuestras vidas. Abra su mente, abra su corazón una vez más. La historia comienza así en el libro de Lucas, capítulo 24 y versículo 1. Jesús había muerto. Jesús había concluido su obra aquí en esta tierra. Él llevaba 3 días ya de muerto. Él había predicado, él había sanado a los enfermos, había levantado al paralítico, había sanado a una mujer de flujo de sangre, había dado vista a los ciegos, había traído esperanza a ciertas personas, pero ahora Jesús está en una tumba. Lleva 3 días de muerto y la historia comienza así. Dice la palabra que en el primer día de la semana, dice, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estas 3 mujeres eran María Magdalena, era Marta y era María, la madre de Jacob, y otras mujeres que iban ahí con ellas. Yo me puedo imaginar a estas mujeres yendo a la tumba a donde está Jesús, y me puedo imaginar quizás ellas platicando entre ellas mismas, contando las historias que Jesús había hecho, los milagros que Él había hecho. Y algo que quiero que podamos entender también, de que estas mujeres había luto en su corazón, había tristeza en su corazón, había angustia en su corazón, y ellas van camino hacia donde está el Mesías, el Salvador o aquel que había sido su líder hasta ese momento. Y la historia sigue diciendo así, que cuando estas mujeres llegaron ahí, en el versículo 2 podemos mirar ahí, que dice la palabra, que estas mujeres cuando llegaron ahí encontraron la piedra removida del sepulcro. Creo que ellas ahí se llevaron una grande sorpresa en ese momento. Pero sigamos estudiando la palabra de Dios, lo que sigue diciendo. Dice que cuando ellas entraron ahí a ese lugar, dice que no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Yo me imagino la sorpresa que estas mujeres se llevaron ahí en ese momento. Recuerden que había tristeza, había dolor, había angustia en el corazón de esas mujeres. Y la otra sorpresa que cuando llegan ahí, el cuerpo del Mesías no está ahí en ese lugar. Me las puedo imaginar en ese momento, quizás hablando entre ellas mismas, diciendo quién tomó el cuerpo del Señor y lo sacó de este lugar. ¿Quiénes fueron aquellas personas que no tuvieron sentimientos, que no tuvieron conciencia al remover el cuerpo del Maestro? Yo me las imagino ahí quizás discutiendo, peleando entre ellas mismas, pero la palabra ahí podemos mirar lo que realmente estaba sucediendo en el corazón de estas mujeres. De estas mujeres, lo que sucedió ahí, dice que cuando ellas estaban ahí perplejas por esto, dice que aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras blancas, vestiduras resplandecientes en ese momento. Algo tremendo que estas mujeres iban a experimentar ahí en ese momento. Algo maravilloso, algo asombroso, que les iba a causar gozo, alegría, y sus vidas iban a ser cambiadas totalmente por completo en ese momento, cuando estos hombres pudieron hablar con ellas y pudieron darles una buena noticia en ese momento. Esos mismos hombres les comentaron a ellas
Y como tuvieron temor estas mujeres, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, estos ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Tremenda noticia para estas mujeres en ese momento. Estas mujeres llegaron a ese lugar buscando quizás encontrar una respuesta para sus corazones, para sus vidas, una respuesta que les diera la paz que ellas estaban necesitando en este momento. Entre paréntesis, esta historia la podemos aplicar de igualmente a nuestros días, a lo que estamos viviendo aquí en estos momentos, hoy en estos días. Y estas mujeres fueron a buscar una respuesta para sus necesidades. Y hoy en estos días, todo lo que escuchamos a nuestro alrededor, personas con una opinión de este lado, personas con otra teoría por este lado, o otras personas contradiciéndose entre ellas mismas, y todo lo que causan es confusión, ansiedad e inquietud a la vida de las personas. Pero algo puedo aprender de esta historia, que si buscamos en el lugar correcto, en la persona correcta, vamos a encontrar las respuestas que nosotros estamos necesitando en estos momentos. Esta respuesta que va a traer paz a vuestros corazones, a vuestras vidas, esa respuesta que puede cambiar nuestro interior y nos puede dar fuerza, amor, paz, todo lo que estamos necesitando en estos momentos, hoy en estos días. Estas mujeres llegaron a buscar en el lugar equivocado. Déjame decirte que si tú estás buscando una respuesta, quizás la estés buscando en el lugar equivocado. Yo te voy a invitar a que la busques en la Biblia, que la busques en Jesús, que la busques en el Padre, y tú vas a encontrar esa respuesta que tú estás buscando. Estas mujeres encontraron lo que ellas estaban buscando. Y por lo tanto, sus vidas fueron cambiadas. Y vamos a mirar la palabra para que miren que no me lo estoy inventando. En el versículo 6, estos hombres les dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Y estas personas les dijeron, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ellas se habían olvidado de las promesas que Él les había hecho. La palabra que Jesús había puesto en sus mentes y en sus corazones no estaba causando el efecto que debería haber estado causando en ese momento. A ellas se les había olvidado lo que Él había dicho, que Él iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y esa era una grande promesa que a ellas se les había olvidado. Quizás a algunos de ustedes se les ha olvidado quién es Jesús. Quizás se les ha olvidado de aquellas promesas que Jesús les ha hecho a ustedes. Déjame decirte, vuelve a recordar. Recuerda lo bueno que Él ha sido contigo. Recuerda de todo lo que Él te ha guardado, te ha protegido. Mira hacia atrás en el pasado y recuerda esos momentos en los cuales quizás venga a tu mente y te puedas dar cuenta que el único que te salvó y te protegió en ese momento fue Jesús, pero quizás ya se te ha olvidado en este momento. Pero sigamos con la historia. Sigamos con la historia. Porque estas mujeres, cuando estos hombres les dieron esa respuesta, dice que les recordaron que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y de pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Se les había olvidado eso. Pero en el versículo 8, ahí es donde me llama la atención y me llena de gozo, de alegría en mi corazón. Recuerden que estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que estas mujeres, dice que se acordaron de lo que Jesús, o de las palabras que Jesús les había dicho, y estas mujeres fueron totalmente transformadas en ese momento. Recordemos que cuando esas mujeres iban camino a la tumba, ellas iban en su corazón había luto, había angustia, había dolor, había ansiedad, había desesperación. Bueno, pasaban muchas cosas por su mente en ese momento, pero cuando ellas empezaron a recordar y la palabra de Dios empezó a fluir en su mente y en sus corazones,
y la palabra empezó a fluir. Estas mujeres fueron totalmente cambiadas. Su tristeza se convirtió en alegría. Su fe, que había muerto en ese momento, volvió a resucitar. Su fe, su esperanza, su amor, su paz. ¿Y todo por qué? Porque tuvieron un encuentro con la realidad de que Jesús había resucitado de esa tumba. Sus vidas jamás fueron iguales. Y miramos lo que estas mujeres hicieron más adelante en su palabra. Estas mujeres salieron de ese lugar llenas de gozo. Salieron de ese sepulcro y se fueron hacia donde estaban los 12, quizás escondidos allá en una casa, quizás cuestionando, preguntándole a Dios lo que había sucedido, culpando quizás a los fariseos, a los escribas, a los romanos, culpándolos por lo que le habían hecho a Jesús. Quizás estaban ahí orando, pero algo tremendo sucedió, que cuando estas mujeres llegaron ahí, a ese lugar, ellas les compartieron las nuevas de que Jesús estaba vivo, de que Jesús había resucitado. Yo me imagino a estas mujeres, esa pasión, ese fuego que había en sus corazones. Y esas mujeres me recuerdan a esos creyentes de hoy, en estos tiempos, de esos creyentes que están viviendo esta realidad de que Jesús está vivo. Son personas, mi hermano, que yo las veo, cuando las veo de esta manera. Son personas que cuando ven al enfermo, están ahí para darle una palabra de fortaleza. Cuando ven al caído ahí tirado, tienen una palabra de fortaleza para levantarlos. Son personas que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, son personas que siguen alabando a Dios, que le siguen dando toda la gloria a Él. Personas que creen y están convencidas que hay un día mejor, que las semanas que vienen van a ser mejores. Si son esas personas que han tenido ese encuentro con Jesús, que la resurrección es una verdad en sus vidas. Y estas mujeres contagiaron a esos hombres. Pero estos hombres, cuando estas mujeres llegaron ahí, a estas mujeres las juzgaron de locas. Yo me los imagino, ¿no? Quizás diciendo de cuál fumaron estas mujeres o de cuál tomaron estas mujeres, porque lo que dicen están locas. Parece que se les aflojó un tornillo en su cabeza y ellos no lo creían. Entró la duda en sus corazones. Pero algo tremendo sucedió. Y déjenme les digo algo entre paréntesis. Que quizás en este momento, tú que eres creyente, quizás estés teniendo alguna experiencia así como estas mujeres. De que van y comparten las buenas con alguien y quizás los juzguen de locos. ¿Sabes qué yo te digo? Sigue adelante. No te detengas. No permitas que eso pare ese fuego y esa pasión en tu corazón. O si eres tú el que estás del otro lado, el que estás juzgando a los demás diciendo que están locos, yo te voy a hacer una invitación a ti. Date el beneficio de la duda y busca en la Biblia, en los 4 evangelios. O date el beneficio de la duda y ve y visita a una iglesia. Y quizás, aunque digas, están locos, está bien, estamos locos, pero ¿sabes qué? Ve. Busca, yo te aseguro que vas a encontrar una respuesta, porque eso fue lo que sucedió con Pablo. Pablo las juzgó de locas, pero ¿saben qué hizo Pablo en el versículo 12? Pedro se levantó y corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Otra persona más que había sido contagiada de esa bendición de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, él también se fue a la casa y compartió con los demás de lo que había sucedido. Y no nada más fue Pedro, sino que también había otros hombres, dice la palabra que eran discípulos de Jesús, no dice sus nombres, pero estos también iban hacia otra aldea. Iban de camino y estos mismos hombres también iban decepcionados, también iban platicando entre sí de lo que había sucedido.
En eso Jesús se les acerca. Ellos no sabían que era Jesús. Jesús se les acerca y empieza a platicar con ellos. Y ellos le empiezan a comentar: ¿cómo es posible que tú, siendo de Israel, eres el único que no conoces todo lo que ha sucedido? Empiezan a hablar de Jesús, que era un hombre bueno, que era profeta, que había hecho milagros, que había hecho grandes prodigios, pero que aún así lo habían matado. Y ellos no se habían dado cuenta que era Jesús mismo el que hablaba con ellos. Ellos llegaron a la ciudad a donde ellos iban, se sentaron a una mesa y fue ahí donde sus ojos fueron abiertos y realmente pudieron mirar que era mismo Jesús con el que ellos hablaban. En ese momento la duda, la angustia, lo que haya habido en su corazón también se les fue quitado. Y en ese momento ellos salieron de ese lugar y regresaron para atrás a donde estaban los demás a contar también las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Algo tremendo, mi hermano. Algo tremendo y maravilloso. 3 tipos de personas, miro ahí, que fueron influenciados, cambiados en ese momento cuando tuvieron este encuentro con esta verdad de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Su fe se les había ido, su esperanza se les había ido, su angustia se les había ido, todo lo que había en sus corazones les había sido quitado. ¿Y todo por qué? Porque tuvieron un encuentro con aquel que había resucitado de entre los muertos, mi hermano. Cada vez que yo miro una persona, o que he mirado personas que han tenido un encuentro con Jesús, he podido mirar el cambio que ha habido en sus vidas. He conocido matrimonios que han estado a punto de desboronarse y han tenido un encuentro con Jesús y sus vidas han sido cambiadas. He conocido jovencitos que han estado siendo atados por la droga, por el alcohol, haciendo cosas que se están dañando a sí mismos, y que cuando han tenido un encuentro con Jesús, sus vidas han sido totalmente cambiadas. Hogares que estaban siendo destrozados. He mirado cuando Dios ha hecho obras en sus vidas y esas personas son totalmente diferentes. Que quizás si usted se los encuentra y usted les pregunta, o ellos le dicen lo que ellos hacían en el pasado, usted se va a espantar y usted va a decir: ¿cómo es posible que usted haya hecho todas esas cosas? Y hoy pareces totalmente lo contrario. Pero ¿sabe por qué sucedió? Porque tuvieron un encuentro con Jesús. Un encuentro con aquel que resucitó de los muertos y que ahora está a la diestra del Padre, reinando sobre toda autoridad, sobre todo principado y sobre toda potestad en estos momentos. Y ese mismo quiere venir a tu corazón si es que no le conoces, y darte lo que necesitas. Lo que dice este versículo 36, capítulo 12, que ya cuando todos ellos estaban juntos ahí en ese lugar, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Tremendo lo que Jesús les dijo, y es algo que Jesús nos sigue diciendo hoy en estos días a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene la paz que necesitamos para la preocupación. Él tiene y puede dar esa paz para el miedo. Esa paz que nosotros necesitamos en este momento. Y esa paz que necesitamos para con Dios. Varias cosas están sucediendo a nuestro alrededor, que todo eso causa confusión, causa angustia. Lo he venido diciendo y lo seguiré diciendo. Pero yo te invito a que tú conozcas a ese Jesús que se levantó de los muertos, que resucitó y está a la diestra del Padre. Él está vivo. Él no está colgado en una pared. Él no es ese Jesús de la historia. Él es vivo y Él es real. Y Él quiere venir y morar dentro de tu corazón. Espero y este mensaje haya sido de paz, de bendición para su vida. Yo te invito a que abras tu corazón, a que lo invites y que tengas esa experiencia que quizás tú necesitas en este momento. Esa experiencia que va a cambiar tu vida, que te va a dar el gozo, la alegría, la fortaleza que tú necesitas. Señor, en este momento yo te doy gracias, Padre.
Te doy gracias por cada persona que se conectó, Señor, que escuchó de este mensaje, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, teniendo ese encuentro con ellos, Señor. Que esta palabra, Señor, cause el fruto en sus corazones por la cual es enviada, Señor. Que ellos puedan tener un encuentro con el Dios verdadero, el Dios de la gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y que la paz de Dios llene vuestros corazones.